Hace algunos años, hace pocos años atrás, solíamos andar en bicicleta con nuestros amigos. De hecho, no usábamos casco en este tiempo. Y las calles de la ciudad eran muy tranquilas comparadas con lo que sucede hoy. Y los periódicos y noticieros de la televisión traían noticias, por supuesto, de algunos hechos de violencia que ocurrían en otros países. La muerte de alguna persona por causa de algún hecho de violencia era realmente un acontecimiento nacional y se llenaban los periódicos porque era algo sorpresivo. Por ejemplo, los asaltos también a las joyerías ocupaban crónicas de páginas completas en los periódicos, porque eran hechos que sorprendían y ocurrían muy de vez en cuando. Era el tiempo en donde todos, o casi todos, pagábamos el boleto de los buses de transporte colectivo. Porque hoy día, por ejemplo, en Chile, más del 50% de las personas no pagan su boleto. Eran tiempos de pláticas en los almuerzos. No sé si se recuerdan, sobre todo en los trabajos, eran pláticas de conversación. Hoy en día, aunque parezca extraño, pero así lo es, las personas almuerzan junto a su celular. Ya no se da esa conversación grupal y las demás personas están haciendo lo mismo. Poca conversación. ¿Qué ha pasado en nuestro mundo? Queridos hermanos, los cambios se han venido encima en forma vertiginosa, sin tal vez ni siquiera habernos dado cuenta. Pero hay cambios que están ocurriendo. Ya pareciera que nada nos sorprende. Y las noticias están hablando de la nueva normalidad, porque ya no es algo eh, que deja, digamos, sin conocimiento a la mayoría de las personas en el mundo. Y vamos normalizando cosas como, por ejemplo, el clima, los catástrofes naturales, nuestra forma de ser también, la violencia que se vive a nuestro alrededor, en nuestra propia ciudad, en nuestro barrio, junto a nosotros. Porque un día de aquellos las cosas cambiaron y todo esto, queridos hermanos, se nos ha acercado hasta nosotros. Los noticieros ya no tienen la necesidad de ir tan lejos a otros países para tener noticias. Las tenemos al lado. Todos los días se asesinan personas y nuestras ciudades son invadidas por diversos tipos de males, como por ejemplo se habla de los carteles o del crimen organizado. En Chile se está hablando mucho de esto, el Tren de Aragua y otros por allí. Y nos hacemos la pregunta, ¿será posible detener los males de esta sociedad? ¿Cómo podemos explicar el cambio y los aumentos en la violencia y en el tipo de violencia y otros males de este mundo? Y esto se ha disparado en el último tiempo a tasas sin precedentes. Hoy se puede apreciar asesinatos, por ejemplo, en las calles, o como le llaman, ajustes de cuentas. Hay abusos, agresiones, hay femicidios, parricidios. Y esto no solo es cosa de personas extrañas, porque muchas de estas cosas, este tipo de violencia, ya se encuentra en el seno de la familia. Esposos y esposas o parejas se asesinan, a veces uno de ellos. Y esta tendencia no solo ocurre en nuestro país. Yo traté de ver, tal vez Chile está entrando en una vorágine, pero no ocurre, no es cosa de nuestro país, sino que es un problema que ha contaminado en mayor o menor grado a todos los países en el mundo. Ya todos tienen este tipo de acontecimientos. Y yo he traído dos noticias a colación, algunas que me impactaron. Por ejemplo, una que dice, buscan intensamente autor de brutal ataque a guagua de 9 meses en Australia. Le lanzó café caliente en un parque. Terrible, querido hermano. Es una noticia lamentable. La madre de este pequeño estaba eh, descansando en un parque con una mantita y pasa una persona y le arroja el café hirviendo.
Y a esta criatura tuvieron que hacerle injertos para restablecer la piel. Afortunadamente está bien, pero las secuelas psicológicas y ese trauma vivido difícilmente se van a olvidar. Y hace pocos días tal vez detienen a padres que golpearon hasta matar a guagua de 9 meses en Chile. Habían dicho que lesiones eran por enfermedad. Y lo que hacían ellos era presentarse en diversos centros asistenciales para no ser descubiertos. Pero eso era algo sistemático. Es una guagua. Entonces, estamos viendo que la violencia está saliendo de mano en el mundo entero. Realmente es algo que está saliéndose de todo marco normal. Y por eso que se habla de la nueva normalidad. Entonces, queridos hermanos, con el pudor que se merece todo esto de acontecimiento, hoy vamos a analizar un poco esta temática, esta problemática, y veremos qué nos dice las Sagradas Escrituras al respecto. Mi mensaje en esta tarde lleva por título La violencia, un pasajero sin misericordia. La violencia, un pasajero sin misericordia. Existen en verdad varios estudios observando que intentan probar que la actitud violenta de una persona tiene que ver con una predisposición genética. Otros hablan del entorno que rodea a la persona eh, en su tiempo más temprano de edad. También se habla del estrés emocional. Algunos dicen la pobreza que vive la persona lo lleva a experimentar este tipo de acontecimientos en su vida. Otros hablan de la promiscuidad en que se ve envuelto. El alcohol también es una de las causas que se dan, las drogas, el abuso infantil, la desintegración familiar también es una de las causas. Es decir, este es un problema multifactorial. No es algo focalizado en un tema. En algunos casos coincide, sí, con causas del pasado de la persona. Hace un tiempo atrás tuvimos una persona en Chile, creo que se suicidó finalmente, apodado el Tila, y que él le echaba la culpa a su vida pasada, porque él experimentaba esa violencia terrible y culpó a la sociedad. Pero también los expertos saben que otras personas, habiendo pasado por las mismas situaciones, supieron salir adelante y se convirtieron en personas que aportan o aportaban mucho a esta sociedad. Entonces, los estudios que se hacen concluyen en que no se puede demostrar que existen diferencias, por ejemplo, genéticas o cromosómicas, hormonales, significativas, o de alguna circunstancia entre quienes cometen finalmente todo tipo de violencias y quienes no lo hacen. No hay esas diferencias significativas. Cada análisis solo demuestra que si bien es cierto, algunos factores sí determinados influyen, estos lo hacen en una manera parcial y no definitiva como para, por ejemplo, que un grupo de expertos pudiese establecer un patrón que lleve a soluciones para erradicar la violencia y tener la avalancha creciente de una conducta cada vez más agresiva y detener todo esto, entonces, estas actitudes perturbadas de quienes cometen estos actos de violencia en todo el mundo. Si quisiéramos definir hoy día, por ejemplo, lo que es la violencia, si quisiéramos darle un marco teórico, ¿no? Como un concepto, podríamos decir que la violencia eh, es una actitud intencional, no es algo eh, casual, es una actitud intencional para utilizar nuestra fuerza física, nuestros recursos de poder contra alguien. Por ejemplo, un país agrede a otro y muestra los dientes, como se dice, el armamento. Cada parada militar, el país que la hace está mostrando su poderío.
Ahí también hay algo de violencia en eso. Y esto se hace para, todo esto de mostrar el poder, se hace para causar daño individual o colectivo, dejando, por supuesto, resultados físicos o psicológicos terribles en la otra persona, en la contraparte. Desde luego que podemos encontrar esta actitud en cualquier ser humano, porque la violencia no es algo de un tipo de ser humano, sino que es algo transversal, no importando su condición o clase social. Cuando planteamos temas como estos, queridos hermanos, es importante plantear también un tipo de contexto que lo rodee. Y esto es para, entonces, comenzar a realizar puntos de análisis que nos pueden ser de provecho para entender bien esta situación. Desde el punto de vista humano, podríamos, conviene aquí hacerse una pregunta, por ejemplo, ¿por qué los expertos de las diferentes áreas no han podido aún ponerse de acuerdo en las verdaderas causas de este verdadero flagelo que es el comportamiento de la violencia en la humanidad? No hay un acuerdo absoluto entre quienes los estudian y plantean. En el fondo, no han podido determinar lapidariamente o descubrir la causa verdadera o la verdadera razón del por qué se produce esto en la naturaleza humana, en la naturaleza del hombre. Veamos entonces desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras lo que nos compete a nosotros, queridos hermanos. Y allí sí vamos a poder establecer causas. Y es muy clara la Sagrada Escritura en cuanto a esto que es la violencia. Aquí no es algo arbitrario, ni se ponen, no hay desacuerdos, porque nuestro hermano en el primer mensaje ya dio un esbozo de esto, aquí en su explicación que dio de este tiempo que se nos avecina, pero también habló también de esto que se produce, que es la influencia de Satanás. Entonces, la primera causa establecida es el influjo de Satanás. No le vamos a echar la culpa de todo a Satanás, por supuesto, porque sabemos que nuestra naturaleza humana también hace su parte, el mundo, pero el influjo de Satanás es muy importante en esto. Y en algún momento de la historia tuvo que tener su origen la violencia. ¿Se han preguntado eso? Porque no es algo que surge espontáneamente. En algún momento tuvo que surgir la violencia. La historia del hombre tiene 6.000 años, más o menos, y tal vez tengamos entonces que remontarnos más atrás en el tiempo, más allá de estos 6.000 años, hasta llegar a los orígenes de la violencia. Y eso es lo que hace la Sagrada Escritura. Se remontan más allá. Y podríamos entonces ir a una escritura, aquí en la primera carta de Juan, primera carta de Juan, en el capítulo 3 y versículo 8. Allí dice, noten bien lo que expresa aquí la Sagrada Escritura, el que practica el pecado es del diablo. Ahora, la violencia es un tipo de pecado, porque estamos atentando en forma intencionada contra otra persona. Entonces dice aquí, el que practica el pecado es del diablo. El que practica la violencia ya podemos decir que es de Satanás. Y la razón, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Satanás peca desde el principio. Allí lo tenemos, hermano. Toda clase de odios, ir a tomarse algo por la fuerza, por ejemplo, o poder que se disponga. Uno puede disponer de un poder en algún momento. Puede recurrir a la gente que lo rodea. Y eso es un poder que se puede adquirir para ir en contra de una persona, agredir, asesinar. Satanás o Lucifer en latín
Me recuerdo un mensaje de hace 1 o 2 semanas del señor Franklin Galvis, que también habló de Satanás y fue llamado Lucero en el momento de su creación. Lucero es un portador de luz que no estuvo a la altura de todos los atributos con que Dios lo creó. En la escritura dice acabado en hermosura, lleno de sabiduría. Fue puesto sobre la tierra para ser administrada por él. Con esas cosas uno dice, ¿qué razón tendría para tener una actitud diferente más que agradecer a Dios por todo lo que le estaba dando? De hecho, aún es el Dios de este mundo. Pero él no estuvo satisfecho con esta maravillosa condición en el tiempo. No, y codició el trono del mismo Dios. Él codició el lugar más alto de todos. Eso fue lo que hizo Satanás. Podemos ver una escritura aquí en el libro de Isaías. En Isaías, en el capítulo 14 y versículo 12, allí lo expresa muy bien y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Tenía hasta su lugar predilecto donde él iba a establecer su trono. Aquí podemos ver un razonamiento perverso, en primer término. No le importó mucho la opinión de la autoridad máxima, que era Dios, que es Dios. Solo quiso obtener para él un beneficio, no importando si lastimaba o no a los demás. Por supuesto que eso es un símbolo de los tiempos que vivimos hoy en día. Una época que se caracteriza por eso, de donde las personas no le importan los demás. Tirar, arrojar un café caliente, tal vez le producía a la persona un placer ver el sufrimiento humano. Y no se estaba dando cuenta la persona en la noticia que vimos que estaba dañando a una criatura. Terrible. Las personas solo piensan en sí mismas. Hay una escritura que está en la segunda carta del apóstol Pablo, aquí a Timoteo, su discípulo, y la podemos revisar. Segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 1, dice, ahí le dice a su discípulo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí es muy claro señalar, queridos hermanos, que aquí está hablando de los postreros tiempos. Vendrán tiempos peligrosos. Es lo que estamos viviendo hoy en día. Porque habrá hombres, a causa de esos tiempos peligrosos, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. La violencia hace que estos tiempos en que vivimos sean realmente peligrosos, como nunca antes. Y podemos ver jóvenes armados en plena vía pública. El otro día vimos en la televisión un joven adolescente, tal vez con un arma de guerra, un fusil de guerra. Estaban quitándole el auto a una persona. ¿Cómo es posible? Ajustes de cuentas, incluso televisados por la cámara del lugar. Ajustes de cuentas, varios disparos a una persona. Lo muestran a veces en la televisión. Asesinatos de personas delante de sus hijos. Robar un automóvil. Esto fue una noticia hace más de un mes. Golpearon a la dueña, se llevaron el automóvil con el bebé a bordo. E incluso la dueña se alegraba que dejaron tirado
tal vez cientos de metros más adelante, al bebé en plena vía pública. Ya eso es un agradecimiento que, por último, no le hicieron el daño. La gente da gracias por estas cosas a veces. Ya está sometida a todo este tipo de violencia. La violencia pura, no importando siquiera la vida de sus semejantes. En cambio, las leyes de Dios, queridos hermanos, y esa es una de las cosas que debemos de dar gracias, estar todos reunidos hoy en día celebrando este día de sábado, juntos como hermanos. Las leyes de Dios son absolutamente contrarias a estas actitudes, porque están basadas en el amor a los demás, en el interés altruista, la preocupación y el respeto que merece el prójimo. En el libro de Ezequiel encontramos la condición inicial de este querubín. Este querubín llamado en un principio lucero. En Ezequiel, en el capítulo 28 y versículo 15. Allí lo describe y comienza diciendo las Sagradas Escrituras, perfecto eras, dice, eras tiempo pasado, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. No sabemos cuánto pasó desde el tiempo que fue creado, cuando allí eh, lo recibieron con tamboriles y con músicas a este ser, cuánto tiempo pasó hasta que se encontró en él maldad. Era alguien admirable, hasta que su mente fue contaminada por esta maldad. Y la Biblia revela también que era lo que le molestaba en su mente, que era lo que causaba también aquello que comenzó a perturbarlo. Eso está en el libro de Isaías. Esto fue un proceso, esto no es de la noche a la mañana que se encontró maldad, porque esto se estuvo fraguando en su mente. No sabemos por cuánto tiempo, pero hubo un proceso. Esto podemos verlo aquí en Isaías. Isaías en el capítulo 14 y versículo 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré, es lo que él decía, y seré semejante al Altísimo. Uno se imagina a un ser espiritual que perfectamente eh, puede llegar hasta donde se encuentra Dios. Y con una mente engañada, eh, uno se imagina cómo puede creer que tiene poder suficiente como para competir con Dios. Aquí podemos razonar acerca de la definición de lo que es la violencia. Porque Lucero razona y en forma intencionada. A eso me refería con la escritura que cité. Va en búsqueda del trono máximo, en forma intencionada. Aquí él dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Acá hay una intención y un razonamiento, no es algo que se está dando en forma espontánea, utilizando, por supuesto, todo el poder que él disponía en aquel minuto, obviamente a costa de todo el daño que él podía causar. Por este motivo busca aunar voluntades entre sus pares, entre los demás ángeles. Entonces vayamos a una escritura en el libro del Apocalipsis, versículo 12, que habla de aquí de la verdadera iglesia, que es representada por una mujer, y Satanás representado por este dragón escarlata, que quiere destruir al hijo que estaba por nacer. Entonces aquí en el último libro de la Sagrada Escritura, Apocalipsis, en el capítulo 12, y versículo 4, aquí dice, hablando aquí de Satanás, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra,
Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este versículo es clave para entender el radio de acción que podía tener Satanás entre los ángeles. Y el dato, aquí hay un dato que es que influyó en la tercera parte de ellos, y son muchísimos. Si Dios creó millones y millones de ángeles, imagínense la tercera parte, también son millones y millones. No son casos aislados. Entonces hay que ver el poder que dispuso Satanás de convencer a los demás ángeles que su causa era justa y correcta. Son millones de ángeles. Y esto aquí en la escritura lo vemos y él lo compara con el número de estrellas que hay en el cielo. Se han puesto, imaginan contar el número de estrellas. Uno mira el cielo y queda anonadado con la cantidad de estrellas y algunas que ni siquiera podemos ver. Entonces, una tercera parte de esas estrellas pues, son ángeles que Satanás sedujo para que participaran con él en esta verdadera rebelión. Entonces se trata aquí de un gran número que logró seducir para este propósito egoísta de su parte. Con seguridad utilizó las herramientas que todos sabemos que a veces dan buenos resultados entre las personas, como es la difamación, hablando mal del carácter de quien estaba a cargo. Eso es una de las fórmulas que utilizó, el que estaba a cargo era Dios, por supuesto, y él utilizó entonces esto para lograr esta rebelión, hablando mal de sus leyes, por supuesto, que él se opone a todas las leyes y los propósitos justos de Dios, que era, por ejemplo, reproducirse a sí mismo, y el ser humano tiene ese propósito. Podemos llegar a nacer dentro de la familia de Dios y la creación de estos seres físicos con este potencial. Y por supuesto, él pensó en algún momento que podía salir de la esfera este sitial de privilegio que él ostentaba hasta ese minuto. Satanás significa adversario, alguien que se opone a todo lo que indica Dios. ¿Se han fijado ustedes que, por ejemplo, en la política, todos hablan del gobierno y la oposición? ¿Se han fijado? Esto de allá viene el adversario, el que se opone. Entonces, la oposición en cada uno de los países, cualquiera que gobierne, el contrario se convierte en oposición. Entonces, es el grupo de personas que están contra un gobierno designado y trabajan con la única finalidad de desprestigiar y desestabilizar a la autoridad. Y hay abogados, hay gente que está en altas esferas que se dedican a eso, a buscar las yayitas de cada persona que está en el gobierno para destruirlo finalmente. Y cuando están al revés, los otros hacen lo mismo. Es un cuento incansable. Obviamente una mente, aquí hay una mente que se ha dejado contaminar, no calcula bien los costos de su maldad. Y en lugar de desestabilizar al gobierno de Dios, en el caso de Lucero, él y sus aliados son arrojados de regreso a la tierra. Y esto lo describe Jesús en el Evangelio de Lucas. Podemos ir allí el Evangelio de Lucas, aquí en el capítulo 10 de Lucas, en el versículo 18, y allí Jesús dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Nada puede siquiera empañar el enorme poder de Dios. Y Jesús describe lo negativo que ha sido la mente de Satanás también. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan, un evangelio más adelante, Juan 8, Juan capítulo 8 y versículo 44.
Allí dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y aquí describe cuáles son aquellos deseos. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí describe lo que es Satanás. Por este motivo, queridos hermanos, pensemos bien, pensemos bien. Es importante que nosotros los cristianos nos mantengamos lo más alejado posible de estas actitudes que describe la Sagrada Escritura. Porque, porque cuando uno miente, está directamente aceptando la influencia de Satanás en su vida. Es necesario alejarse de esas actitudes porque si no se hace parte de él, se hace cómplice. Y ni hablar de los homicidios, los engaños, las falsas acusaciones, el odio, la codicia. Esa persona que le arrojó café caliente a una criatura, ¿de quién era la actitud? Él estaba haciéndose socio, él estaba siguiendo los deseos de su Dios. El mundo está como está porque en el fondo está haciendo los deseos de su Dios. Es por eso, esa es la razón por la cual vemos estas cosas ocurriendo muy cerca de nosotros hoy en día. Y hoy el mundo ni siquiera cree en la existencia de este ser. Es algo que nos podemos percatar, porque Satanás ha triunfado en ese aspecto, en que se le vea como un personaje de ficción, muchos le hacen caricaturas, cachitos, cola, y hasta un pelito simpático lo hacen las caricaturas. Y él se divierte con eso. Le gusta que lo vean así, un personaje de ficción, de leyendas antiguas, porque a él le encanta y le gusta estar detrás de la escena. No le gusta estar en primer plano, está detrás de todo eso. Una humanidad ingenua. Hoy día podemos ver que hasta casi sin resistencia, continúa cada vez más en forma más extrema, yendo más allá en hacer la voluntad de este ser. La Biblia señala aquí en el libro del Apocalipsis que efectivamente Satanás ha engañado al mundo entero. Eso es también un punto que debemos tomar muy en cuenta. Él ha engañado al mundo entero. No hay un foco que él engaña. Por eso entonces los psicólogos, los sociólogos y toda esta gente que busca las formas parciales de la violencia. Satanás influye a todos por igual, a todo el mundo. No hay un foco, no lo van a encontrar jamás en la razón ni la causa. Y lo va a seguir haciendo hasta el momento que sea restringido por Dios. Y nosotros lo podemos saber aquí en la Sagrada Escritura, aquí en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12. Y en el versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Lo está describiendo perfectamente. Y acá lo importante, queridos hermanos, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Según lo anteriormente expresado, Satanás, Satanás es quien influye en el ser humano. ¿Qué duda cabe de eso después de todas las cosas que estamos observando en este mundo actual? Él es el que está influyendo en el ser humano. Y conforme el tiempo se acerca, porque él sabe que le queda poco tiempo, sabe que le queda poco tiempo, y su ira también aumenta cada día más. Es por eso que vemos que los actos de violencia son cada vez peores, porque está más airado y ahora actúa con toda la fuerza, ya no se va a detener.
¿Y cómo influye entonces en el ser humano? Logra influir porque él usa al ser humano. ¿Cuáles son los recursos? Él tiene recursos de poder que tiene disponible para dar rienda suelta a su ira. ¿Cuáles serían? Es una actitud que se transmite. Entonces podemos verlo. Veamos lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, quien les recuerda que recibieron vida por parte de Jesucristo en momentos en que estaban muertos a causa del pecado, como muchos de nosotros, y las transgresiones propias de su vida pasada. Entonces podemos ir ahí a este libro, hasta la carta de Pablo a los Efesios. No es un libro, es una carta. Allí después me tira las orejas, don Mario, que es una carta. La carta de Pablo a los Efesios, eh, aquí en el capítulo 2, en el capítulo 2 y versículo 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Noten bien lo que dice este versículo, porque hay un terreno, creo que con nuestro hermano Pablo estuvimos algo comentando, hay un terreno que es más fértil para que Satanás opere, y ese terreno es no practicar la ley de Dios, es su terreno predilecto. ¿Y qué es lo que todo el mundo hace? Allí está operando él. Y nosotros hacíamos eso antes de que saliéramos de este mundo. Estamos en el mundo, pero sabemos que no somos de él ni practicamos lo que hace el mundo. Y aquí también se agrega un nuevo ingrediente, porque acabamos de leer que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Noten que es una frase que eh, uno pudiese verla como normal, pero sí, nos dice muchas cosas. Es decir, Satanás tiene el dominio como gobernante de este territorio soberano que es el aire. Yo investigué qué hay en el aire, que el aire no se ve, qué hay en el aire. Ustedes pueden ver ahí en estos libros de física y todo que hay ondas que cruzan de lado a lado. Y está lleno de cosas que uno no ve. Entonces, Satanás tiene el dominio como gobernante de este territorio soberano que es el aire. Porque un príncipe, y lo otro que la escritura dice príncipe. ¿Por qué dice príncipe? Porque un príncipe ejerce esta facultad. Porque siempre es Dios quien tiene el control de todo y la voluntad final. Por lo tanto, él no puede ser el rey de la potestad del aire. Es el príncipe. Es alguien que está todavía a cargo de eso, pero aun cuando nuestro rey y señor tiene la facultad y el control de todo, pero está operando todavía. Entonces, es a través del aire que Satanás opera con el ser humano. Hermanos, nosotros no sabemos, en realidad, ni tenemos el conocimiento real de lo que sucede en esta zona celeste, que es el aire. Sabemos algunas cosas, pero, por ejemplo, eh, no sabemos si acaso nosotros tenemos algún tipo de luz cuando ayunamos, por ejemplo. Esto eh, es algo que se me ocurre de repente. Si nosotros cuando ayunamos podríamos tener algún tipo de luz diferente que estamos proyectando. Cuando, por ejemplo, estudiamos, estamos en oración y somos fervientes en este camino, una persona que está sirviendo con toda su fuerza y fe en este camino, tal vez tiene otra luz que nosotros no vemos y puede ser a veces tan intensa o de algún color especial. Y puede entonces también esta luz cambiar cuando nosotros dejamos de ayunar, dejamos de orar y dejamos de seguir en este camino con fe. Nos apagamos, hay una luz que se apaga en ese minuto. Entonces Satanás sabe quiénes son los hijos de desobediencia y él está ahí detrás, como un león rugiente. En el conocimiento limitado de nosotros como seres humanos, sabemos que el aire es un medio por donde viaja la luz.
Entonces, ahí por eso les decía, hay ondas largas, ondas cortas, y aunque sean a veces imperceptibles, estas ondas son captadas por nuestra mente. Nosotros podemos prender una radio y nosotros podemos captar la sintonía de la radio, pero no vemos cómo llega la señal de la radio, sabemos que está ahí. Entonces, los sonidos son vibraciones invisibles también cuando uno toca un instrumento, un violín, por ejemplo, una guitarra. Hay un sonido que se transmite que es invisible, que se desplaza por el aire. Cuando alguien habla, por ejemplo, o genera algún sonido, se envían vibraciones por el aire en todas las direcciones. Y esas cosas no son perceptibles por nuestra mente, no las podemos, o sea, son perceptibles por nuestra mente, pero no lo podemos ver físicamente. Y entonces estas vibraciones, en el caso de los instrumentos, se denominan ondas sonoras. Casi todas las ondas sonoras son únicas. Eso es lo otro que uno ha podido estudiar. Casi todas, el sonido de la flauta, por ejemplo, es diferente al sonido de un encordado. Cada una tiene una onda única. El golpeteo de una campana también es una onda diferente. Por eso cada persona o cosa suena diferente. Por eso existen los tonos de las personas. Escuchamos la voz y reconocemos que es nuestro hermano Elías, por ejemplo, o nuestra hermana Sandy. Es por su voz y hay una onda que es especial de ella. Son diferentes. Ahora, casi, entonces cuando los oídos captan ondas sonoras, las convierten en mensajes que pueden llegar a nuestro cerebro. Por eso existen los códigos en esto. El cerebro controla lo que pensamos, sentimos, cómo aprendemos, y cómo recordamos, la forma en que nos movemos. Ahí está el cerebro, es el que controla todo eso. También controla muchas cosas de las que apenas nos damos cuenta. Hay personas que les pasa algo imprevisto y se enferman, llegan enfermas a sus casas. Algo pasó allí y la persona ni siquiera se dio cuenta. No he comido nada malo, dice, pero algo ocurrió y la persona llegó enfermita a veces. El latido de nuestro corazón también, la digestión de las comidas también es controlada ahí por todo este sistema. Mientras en el cerebro, como es como una computadora central y controla todas las funciones del cuerpo. Ahí está nuestro cerebro ahí, como el gran jefe del cuerpo, controlando todo. El cerebro puede ser entonces como una radio. Ahí quería llegar, de una vuelta larga, pero llegué. El cerebro puede ser como una radio que sintoniza estas ondas, que son únicas. Y pareciera ser que la desobediencia hace que captemos con mayor claridad el tipo de ondas que emite Satanás. Satanás está emitiendo ondas, dando órdenes, y cuando uno es desobediente, sintoniza entonces estas ondas que envía el adversario. Y el ser humano entonces se acostumbra a estar en sintonía. Por ejemplo, el consumo de pornografía, pensamientos criminales, pensamientos de violencia y todas las obras de la carne que habla la Biblia, eh, los adulterios, las inmundicias, y después pueden leer Gálatas en el capítulo 5, 19, 19 en adelante, ahí habla de todas estas obras de la carne. Entonces esto es cada vez más intenso conforme Satanás se da cuenta que su tiempo se acaba. Él está, antes si mandaba 2, 3 ondas, hoy manda miles y millones de ondas al ser humano. Ahora, analicemos cómo se desarrolla esta cosecha de violencia que Satanás pretende aumentar día a día. ¿Cómo se hace esto? Los hechos terribles de violencia, por ejemplo. Las actitudes son comunes no solo en algunas mentes malvadas, ojo, no solo eso, que por el contexto a veces de desarrollo son más propensos a desarrollar este mal. Hay mentes que son desde pequeños, que son malos, es más fácil, pero también alcanzan estas cosas a ciudadanos sin esa tendencia. También hay personas que parecían muy tranquilas y en un día de ira toman un fusil y hacen una matanza y caen
inocentes, y eran personas muy tranquilas. Entonces, no solamente es la persona que desde pequeño fue malo, sino alcanzan a cualquier persona y que no tuvieron esas tendencias. Entonces, aquí hay una clave. La escritura dice, todos pecaron, ¿verdad? Todos recordamos esa escritura. Y sabemos que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Por lo menos así lo definen las Sagradas Escrituras. Quienes hacen esto se constituyen entonces en hijos de desobediencia. Allí parte eso. Ahora existen tipos y tipos de violencia. No todas las personas van a cometer los mismos actos de violencia, con la misma gravedad, por ejemplo. Hay simplemente asesinos, hay personas que tienen diferencias en el autocontrol de las emociones y no cometen esos tipos de actos. Hay personas que nacieron, por ejemplo, en diferentes circunstancias. Algunas personas fueron eh, abusados cuando pequeños, por ejemplo, lo que dicen las noticias. Hubo tal vez hechos traumáticos en la vida de las personas o escucharon la voz invisible de Satanás también. Entonces ellos aprendieron a odiar de diferentes maneras. Y sus enemigos a veces son personas de su propia familia, de otras razas a veces. Entonces nace este tipo de pensamientos nocivos en contra de personas de otras culturas. A veces se desarrollan en ellos la intolerancia a la frustración, que es aquella incapacidad de soportar los inconvenientes que tiene el camino, porque a veces nos suceden pruebas. Entonces uno tiene que tener esa tolerancia y poder aceptarlas. Pero hay personas que definitivamente no la tienen y no aceptan. Entonces conviene aquí puntualizar algo muy importante. Nuestra mente tiene la capacidad para sentir ira, ¿sí o no? Tiene capacidad, sentir ira. Nuestra mente puede sentir agresividad. Nuestra mente puede sentir amor. Cuando uno acaricia un animal y está expresando el amor allí, hay misericordia también, mucha misericordia. Y desde luego, así fue concebido por Dios, el ser humano, con estas capacidades. Debemos reconocer que nosotros las tenemos. Pero eh, cuando una persona siente esto, vamos a una escritura, que en la carta de Pablo a los Efesios, porque una persona cuando puede sentir, por ejemplo, ira, puede ser agresiva y aún así no pecar. Por eso digo que Dios le dio esas capacidades al hombre, porque uno puede sentir ira. Entonces aquí en el libro, la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 26, aquí Pablo está diciendo, airaos, pero no pequéis. ¿Se fijan que hay una diferencia? Uno puede airarse, pero no pecar. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dios nos pone límites, todas las cosas. Y esto nos ayuda a nosotros a desarrollar carácter. Beber una copa de vino, por ejemplo, en las comidas no es un problema, pero beberse la segunda, la tercera y la cuarta y ya pasar del límite que Dios establece cuando rojea el vino, ya es pecado. Pero no es malo tomar una copa de vino. Y lo mismo, no es malo airarse. O a veces existe la ira del justo también. Ocurren cosas que a veces uno puede enojarse y con justicia, pero no debe dar lugar al diablo entonces en esa ira. Todas estas capacidades que Dios nos agregó en la concepción del ser humano pueden ser bien o mal utilizadas, porque podemos llegar a irarnos sin control y dar lugar a Satanás y caer en el pecado. Y eso es nuestro desafío, queridos hermanos, en desarrollar nuestro carácter. De estas capacidades, controlarlas. ¿Cómo las controla Dios? Dios muestra a veces ira con el ser humano, pero Él tiene todo bajo un control.
Hay algunos documentos que explican ciertos experimentos que han realizado algunos científicos para determinar por qué suceden las respuestas agresivas y la violencia. Los científicos hacen una serie de cosas a veces terribles y conectan cerebros, y golpean y para ver este tipo de cosas que a veces son burdas, terribles. Pero obviamente esto nos da algunas nociones vagas y demuestran que la violencia necesita un estímulo. Ellos descubrieron que haciendo un estímulo lograban que había un tipo de violencia en ese ser. Pero esto no llega a explicar toda la maquinaria que está debajo de estos comportamientos, porque es más complicado que eso. No es un simple tocar un estímulo para demostrarlo. Hay una serie de cosas más. Hay algunas culturas y países del Islam, por ejemplo, que otorgan pena de muerte a algunos delitos tales como la violación. Allá es pena de muerte. Asesinatos, el adulterio, la publicación de pornografía. Y ellos, entonces, en el fondo limitan la influencia de Satanás sin entender siquiera su influencia, pero la limitan, porque hay un temor de las personas. Uno comete eso y cae inmediatamente esa ley, que desde el punto de vista de ellos es justo. Veamos por un momento en forma muy breve la visión que se tiene en el mundo noticioso aquí en Latinoamérica. Hasta hace poco más de una década, la única violencia que se conocía en Sudamérica era aquella propiciada por las guerrillas izquierdistas. Y si ustedes lo investigan, van a llegar a lo mismo. Ese era el tipo de violencia que conocíamos. Las guerrillas colombianas, allí, entonces, y las paramilitares derechistas. Eso era el tipo de violencia que nosotros conocíamos. Y antes de ello, varias naciones sudamericanas vivieron un periodo de dictaduras militares también. ¿Recuerdan? El tiempo donde los países se alinearon. En Chile tuvimos dictadura, en otros lugares. eh, pero terminado ese periodo, que está en la historia, lo pueden buscar, de dictaduras militares, la delincuencia se encontraba presente en tono bastante menor si se compara con la realidad actual. En ese tiempo hubo menos violencia, cuando estaban ahí gobernando entonces estos dictaduras militares. Hoy la situación es absolutamente distinta en países como Argentina, Ecuador, Perú y Chile. Por ejemplo, en Ecuador, partamos por Ecuador. Esto es real, es de este año. Dice, en Ecuador, el número de muertes violentas llegó a 8.008 en el 2023. Según el gobierno, casi el doble que en 2022. ¿Se fijan? Se disparó de un año. La violencia saltó al terreno político el año pasado, cuando fue asesinado un candidato presidencial en marzo del 2024. Ha sido asesinada Brigitte García, de 27 años de edad, la alcaldesa más joven de ese país. Fue asesinada. 2 meses antes había sido asesinada a tiros la concejal Dayana Carnero. Y también este año, el fiscal César Suárez fue asesinado por un grupo de sicarios que lo acribilló en el interior de su vehículo. Esto es lo que sucede aquí en Ecuador. En la ciudad de Rosario, pasando un poco ya a Argentina, aquí es terrible. 4 crímenes a sangre fría perpetrados durante la última semana en Rosario, presuntamente por integrantes de las organizaciones de narcotraficantes, que tienen un enorme poder en la ciudad. Ya se fijan, empiezan a ver estos poderes, los podemos encontrar paralelos aquí en Chile. Hubo una escalada de violencia que se saldó con el asesinato de 2 taxistas, 2 personas trabajadoras, como cualquiera de nosotros, un conductor de ómnibus y un trabajador de una estación de servicios. Este lunes hablaba el noticiero. Y vi también Chile, cómo ha estado Chile este año. Dice, lamentablemente la delincuencia común se convirtió en crimen organizado. Es algo que ya es difícil
de detener porque no sabemos los alcances de las altas esferas públicas y alcanzó un grado de violencia sin precedentes. No son solo los asaltos y portonazos, que las personas ya se encuentran aterrorizadas, que andan en sus vehículos pensando que algo malo puede ocurrir. También el enfrentamiento entre bandas rivales. Ah, una persona, escuché la noticia, fue acuchillado y llegó a la posta, entonces después llegó a la otra persona de la banda a terminar de matarlo en plena posta. Y la gente culpaba a los de la posta que no hacían nada. Entonces estamos hablando de cosas que son terribles. Entonces también el enfrentamiento entre bandas rivales que disponen de armamento y tratan de destruirse mutuamente. Los tiroteos entre las patotas, dice, dejan muertes y heridos inocentes. La espiral de violencia es alarmante. Y ya los diarios están hablando entonces de, podemos hablar de una nueva normalidad. Ya no les alcanza con lo que hay. Asimismo, crecen los delitos de cuello y corbata. Eso han tenido noticias todos, entre ellos la evasión en el pago de impuestos. Se hizo habitual, ya es una cosa normalizada. Las estafas, las coimas y el cohecho, los fraudes y malversaciones en organismos públicos se repiten. Y hoy día tienen un tremendo lío ya acá en Chile, porque una persona eh, ganaba 17 millones de pesos, cuando el sueldo mínimo creo que está llegando a 500.000 pesos. Y se producen este tipo de desequilibrios. El Ministerio Público, en consecuencias, imputa también a delitos a delincuentes comunes, a las células del crimen organizado, como también a millonarios, ejecutivos y famosos abogados. En Chile no escapamos a esto. No va, no vamos a decir el nombre, pero todos sabemos, famosos abogados que tratan de hacer dinero fácil. México, ¿cómo estarán allí en México nuestros hermanos que hoy día tienen esta plataforma de transmisión? Dice, el proceso electoral de 2024 es el más violento en la historia de México. Esta escalada de violencia electoral traducida en el asesinato, no lo puedo creer, en el asesinato de 31 candidatos. ¿De qué estamos hablando? Se han visto potenciadas por una serie de factores que han confluido durante el gobierno del partido Morena, la impunidad que prevalece en la comisión de delitos y la desarticulación de los cuerpos de seguridad. Han sido elementos críticos que han contribuido a este clima de inseguridad y violencia. No le están pasando bien allí en México. Y uno dice, bueno, pero será aquí Latinoamérica nomás. Uno dice, bueno, tal vez nosotros en Latinoamérica estamos con problemas. ¿Y cómo estará Europa? ¿Cómo estará Europa? ¿Será diferente la situación en aquella zona del mundo? Un noticiero nos dice, la violencia despiadada de las bandas narcos llegó a Europa. Asesinatos, torturas y secuestros siembran el caos en los países más seguros del mundo, y lo dice entre comillas. Hay caos en esos países. En las últimas décadas, Europa Occidental había sido vista como una región de paz y seguridad, con sociedades que gozaban de una estabilidad y bienestar envidiables. Así miraba el mundo a Europa. Sin embargo, este panorama cambió drásticamente en los últimos años, especialmente en países como Suecia, que era un país muy seguro en su tiempo, Dinamarca, un ejemplo para el mundo entero, Bélgica y los Países Bajos. La policía europea, llamada Europol, advirtió que la violencia relacionada con el mercado de drogas ha alcanzado niveles sin precedentes en varias partes del continente, con casos de asesinatos, torturas, secuestros e intimidaciones cada vez más frecuentes. Queridos hermanos, es algo que está ocurriendo en el mundo entero. Y Estados Unidos, que son nuestros hermanos de América, ya más al norte, ¿qué dicen las noticias?
De hecho, la última semana, 2 veces fue este señor Donald Trump, 2 veces ya con, intento de asesinato. Dice Georgia, Estados Unidos. Estados Unidos sigue enfrentando una preocupante ola de violencia masiva, con 30 matanzas registradas en lo que va del año. Imagínense, 30 matanzas. La última tragedia ocurrió en Winter, Georgia, donde 4 personas perdieron la vida en un tiroteo en la escuela secundaria de Appalachia. Estos eventos mortales no son casos aislados. No es que pase una vez y pase un tiempo y se repita, sino parte de un patrón alarmante que sigue creciendo. El aumento de todo esto ya es violencia absoluta. El crimen es el síntoma inequívoco de la falta de afecto natural, queridos hermanos, y es lo que leíamos de esta carta del apóstol Pablo, la segunda carta a Timoteo. No hay afecto natural, se ha perdido. Tiene que ver con el cambio en la educación de los niños. Ahí don Cristian Orrego nos dio hace tiempo un mensaje donde hablaba de todo esto, cómo se estaba produciendo el cambio. Y desde ese mensaje hasta ahora, obviamente, le da toda la razón a ese estudio que él hizo. La influencia social también ha sido importante. La televisión, el cine violento, actitudes de rebelión donde jóvenes y adultos abren su mente cada vez más al adversario que en otros tiempos de la historia. Es más propicio lo que está sucediendo hoy. Es un milagro que a veces jóvenes lleguen hoy día a la iglesia. Es un milagro. No es posible hoy día que fácilmente un joven acepte estos principios. Y por eso debemos dar gracias a Dios por nuestros jóvenes que están llegando a la iglesia o los niños que en algún momento fueron niños y ya son jovencitos y se mantienen en la iglesia. Pablo fue muy claro en señalarlos en esta carta. El mundo sufre sin saberlo el influjo de una amenaza invisible. Efesios 6:12 lo decía. Porque dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Por eso ellos transmiten la violencia hasta las personas en las regiones celestes. Hay desde luego otras causas, por supuesto, que podemos mencionar respecto a la violencia. Por eso les decía, no es la única causa. Entonces, hay una segunda causa. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo y tenemos algo todavía. Entonces, como número 2, otras causas de la violencia. La primera era el influjo de Satanás. Hay algunas personas en el mundo, y también podrían haber algunas personas dentro del pueblo de Dios, que pese a cerrar su mente a la acción de Satanás, aún así experimenten estados de ánimo con tendencia a la agresividad. Es posible, ¿por qué no? O a veces la depresión, y esto obedece a una condición fisiológica donde es necesario buscar ayuda profesional. Y me ha tocado un par de casos, queridos hermanos, donde sí las personas tienen que buscar una ayuda profesional porque uno no tiene todas las competencias a veces para ayudarlos, pero a veces las personas se ponen agresivas pensando que uno puede hacer eso. Por esto se necesita una ayuda ya más profesional para ver cómo anda nuestra salud y desarrollar una alta dosis en el fondo, de autocontrol. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Hay estudios que probarían, por ejemplo, que cuando se producen cambios en la química de la sangre, esto influye en la sensibilidad de las personas. Al producirse este cambio, entonces la persona anda más sensible, más proclive a tener estos actos de agresividad. La química de la sangre influye en la sensibilidad de las personas. Y respecto a un nivel de agresividad, también los cambios hormonales. A veces por los periodos normales de una mujer, anda más sensible y puede ser un poquito más agresiva. O a veces el estrés también. Una persona estresada tiene la condición para actuar a veces con agresividad.
el estado de ánimo también se altera. Entonces una persona puede andar irritable. También el alcohol, algunos medicamentos, algunas drogas que se toman para otras cosas en la salud de las personas también pueden alterar el estado de ánimo, el autocontrol de las emociones. Y personas no se controlan definitivamente. Y a veces influir, entonces, en general, en la salud de una persona. Hay que considerar que depende de cada persona, sí, el autocontrol que podamos ejercer, el organismo, cómo influye todo esto. Pero una cosa es cierta, todas estas cosas que les he mencionado pueden influir negativamente en los estados de ánimo de una persona. Por eso es importante, queridos hermanos, mantener una buena salud en todo sentido. También hay condiciones de salud hipoglicemia. Como uno no es experto, le cuesta a veces estos conceptos, pero sí, la hipoglicemia. Hay condiciones, esa es una condición de salud. También hay alergias alimentarias o determinados componentes químicos. Pueden gatillar temas de metabolismo, alterar niveles de azúcar en la sangre y afectar las emociones. Tampoco podemos desmerecer todo ese tipo de cosas que sucede. Todo lo que se refiere a factores físicos pueden ser tratados por profesionales adecuados y eventualmente ustedes saben que con un buen tratamiento se pueden eliminar estos efectos. Entonces, cuando alguien de nuestros hermanos esté en esta condición, a veces no es que la persona tiene el problema, es decir, sino que hay una condición de salud y que hay que vigilar, hay que aconsejar bien, ir a un profesional correspondiente para eliminar entonces este tipo de cosas. Lo paradojal aquí es que pese a los adelantos que hacen los científicos, los problemas del hombre se duplican. Y hoy en día, con toda esta era digital, en donde el destino del hombre estaría sujeto a que nadie cometiera una locura, porque hoy día anda mucho armamento por allí y poderoso en manos de personas que en cualquier minuto son presa fácil del descontrol y por supuesto cometer una locura. Que este señor, no recuerdo el nombre, pero este señor que siempre lanza pruebas de misiles, eh, como dice don Mario, cuyo nombre no quiero recordar, está haciendo pruebas mostrando ese poderío bélico. Entonces, ese hombre en cualquier minuto puede cometer una locura. Todos hemos escuchado mensajes en donde se habla de cómo el hombre llegó a estar como está. Han sido recurrentes. Los orígenes de todos estos males y cómo el error del principio nos ha llevado a tener todas estas conductas agresivas que crecen cada día más. Dios ha permitido que el ser humano tenga este tiempo de aprender la lección. Es una lección que estamos aprendiendo, queridos hermanos, en 6.000 años de historia. Hay que ver todo el desastre que hemos causado en nuestro entorno, en el ambiente y entre nosotros mismos. Una lección que nos debe llevar a alentar a todos los cristianos, la encontramos en el libro del Génesis. Vayamos allí, el capítulo 4, creo que allí en el capítulo 4 leemos lo que sucedió con Caín. La historia de Caín y Abel, por ahora la vamos a pasar, en realidad el tiempo corre muy rápido, pero sí la vamos a... cada uno, aquí en el caso de la historia de Caín y Abel, cada uno llevó su ofrenda a Dios. Y vemos que es Abel quien encuentra gracia a los ojos de Dios. Aquí hay una lección muy hermosa que aprender y es bueno leerla aquí en el capítulo 4 del Génesis. La escritura del Evangelio de Mateo 23:35 nos ratifica algo que es muy importante. Ahí sí que es importante revisarlo en el Evangelio de Mateo. Mateo 23:35. Aquí dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Desde la sangre, aquí yo me salté para llegar ahí, dice, desde la sangre de Abel el justo, que era la historia que está en el capítulo 4 de Génesis,
hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Lo que podemos decir de Abel ahí en el capítulo 4, es que él desarrolló un carácter justo, porque esto es un proceso. La Biblia es un libro de resúmenes. Él tuvo ese temor reverencial con Dios, se sometió a su autoridad y demostró con esto que resistió con éxito la influencia de Satanás en su vida. Tuvo que ser así. Abel tuvo que haber desarrollado ese carácter. Y cuando uno lee lo de la ofrenda de Caín, es solo la punta del iceberg. No es solo la ofrenda de una vida que se desviaba poco a poco del verdadero camino. Y recordemos, hermanos, que uno puede ofrendar a Dios, pero si mis actitudes no son lo que corresponde a lo correcto, ¿qué pasa allí? Si, por ejemplo, a veces he tenido pleitos con mi hermano, o sencillamente estoy cumpliendo solo en el papel, porque a veces uno puede estar asistiendo a los servicios, puede estar yendo a las fiestas, pero a veces uno puede estar cumpliendo solo en el papel, no con todo el corazón, como lo pide Dios. Entonces, eh, como no es con todo el corazón, bueno, esas ofrendas que uno entrega no son aceptas por Dios. Dios no las acepta por nuestra actitud. ¿Y qué es lo que pasaba con el caso de Caín y Abel? En el fondo no fue la ofrenda mezquina, lo que sea, sino había una actitud detrás de esa ofrenda. Por eso Dios no la aceptó y vio con buenos ojos la ofrenda de Abel. Y ahí en el versículo 6, sí, de Génesis 4, el libro que habíamos abierto, no leímos el resto del capítulo, dice, versículo 6 de Génesis 4. Entonces el Eterno dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ahí Dios le está diciendo, si bien hicieres, significa que él no había hecho el bien antes. No serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. La historia se repite en los tiempos de Satanás. No hizo el bien, se encontró en la maldad en él. Con todo esto, continúa diciendo, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Hablando aquí del pecado. Aquí Dios le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Es decir, Caín no estaba poniendo el bien, quería bendiciones de Dios, pese al mal camino que estaba siguiendo. Entonces el problema real de Caín, como dije, no era lo pobre o mucho que puede haber ofrendado, sino era un tema espiritual con Dios, la actitud que él estaba tomando en su camino. Caín decidió enojarse, se fijan que continuó, porque alguien que es reprendido, uno tiende a enmendar rumbos, porque en el fondo es Dios quien guía todo esto. Y Caín decidió enojarse. Hoy tenía la decisión, o acepto y continúo, o me enojo. Se enojó, se deprimió ante la corrección de Dios. No se resistió a la actitud de Satanás y continuó por ese camino. Entonces, cometió el acto más deleznable que una persona puede cometer, lo que hoy día vemos a diario. Y así comienza entonces, queridos hermanos, este largo camino del crimen y la violencia en el ser humano hasta nuestros días. Es una actitud que ha continuado hasta este tiempo. Como seres humanos, también debemos ser justos en declarar que desde el comienzo Dios fue claro con nosotros. No es que Él no nos haya dado las instrucciones correctas, no podemos nosotros culpar a Dios de todo esto. Y Él nos ha enseñado cómo debíamos de vivir para heredar bendiciones. Hay un momento de la Escritura que Él dice, elige el camino. Yo pongo esto a la izquierda y esto a tu derecha. Entonces Él nos enseñó cómo vivir y nos mostró también lo que provocan este tipo de males. Lo que sucede es que el hombre aún mantiene arraigada en su mente
la idea de que puede decidir por sí mismo. Esa idea soberbia del ser humano. Yo puedo decidir por mí mismo lo que he de ser, lo que es bueno y malo. Una idea que ha llevado al hombre a incluso pensar que somos producto del azar. Oh, qué terrible. Y me molesta eso, me da impotencia. Cómo mentes tan brillantes de este mundo puedan pensar que somos productos del azar, de una explosión del universo, y se juntaron moléculas, células y se formó el ser humano, pensando además, y sin ni siquiera mirar que hay ciclos biológicos en la vida, que una cosa lleva a otra, y que es imposible lo que ellos dicen, estos hombres de ciencia, es imposible. Es realmente terrible, pero es la soberbia del hombre que ha llegado a pensar de esa manera. La Biblia es una obra escrita por hombres, dicen también, y que Lucifer es parte de una mitología. Eso es lo que ya eh, es lo que está llevando a este hombre, el ser humano, a pensar de esa manera. Bueno, queridos hermanos, hay mucho que decir de esto, hay muchas noticias, muchas cosas. El tiempo ya nos ha pillado en esta oportunidad. Para concluir, queridos hermanos, hay una muy buena noticia esperando por cada uno de nosotros, que magistralmente nuestro hermano George Jean-Pierre eh, hizo en su mensaje. Hay una muy buena noticia esperando por nosotros y quienes han escuchado la voz de Dios en su corazón, en un futuro no tan lejano. El enemigo que engaña eh, al mundo entero va a ser confinado como lo que son nuestros hermanos, de tal manera que no podrá engañar más a las naciones. Qué felicidad aquello. Dios intervendrá en los asuntos del hombre, la fiesta que continúa, queridos hermanos, y Jesucristo encabezará un gobierno mundial para poner en orden toda la barbarie que el hombre ha hecho en este camino, todo lo que el hombre ha causado. Dios abrirá la mente de las personas, algunos de nuestras familias, nuestros queridos amigos que uno dice cómo no pueden entender. Dios abrirá esas mentes de personas para entender el camino que hoy día se nos abre a nosotros como una pequeña avanzada en este mundo. Esta pequeña avanzada que está practicando los mandamientos de Dios y poniéndolo como testimonio en el mundo entero, que es la misión de nuestra iglesia. Viene un tiempo hermoso en el futuro y será cambiada la naturaleza en el hombre y aún en los animales. Se acabará la violencia, el dolor y la miseria sucumbirán. Se terminará el sufrimiento en el ser humano y por fin un niño podrá habitar tranquilo, cruzar por las anchas alamedas. Es terrible cuando uno recuerda estas noticias, queridos hermanos. O por cualquier camino que transite el buen hombre, se acabarán los abusos y las angustias. Mientras tanto, queridos hermanos, redoblemos nuestra lucha. Es el consejo, porque se requiere que sigamos resistiendo con nuestras armas espirituales, todas las que nos ha enseñado la iglesia, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y pongamos toda nuestra fe hasta la llegada del reino de nuestro Padre.